Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches, queridos amigos. Estamos acá nuevamente, un poquito retrasados por cosas que se salen de la voluntad personal. Pero bueno, aquí estamos en una lucha contra el tiempo, tratando de ganar tiempo en nuestro estudio. Nuestro tema de hoy, como sabemos, tiene que ver con el tema cómo accedieron los profetas a la profecía. Es decir, básicamente meditación, profecía o meditación, Biblia y profecía y todo lo que tiene que ver con ese proceso de conectarse con la conciencia divina a tal punto que tenemos la posibilidad, o tuvieron los Nevi'im. De hecho, hay todavía, con mucha dificultad, a pesar que no hay Bet HaMikdash, que era uno de los generadores de energía de santidad, de Kedushá. Dicen algunos que hay una suerte de posibilidad, no es banda ancha de profecía, puede ser 2G de profecía para tener una idea, pero algunos tuvieron ese mérito, algunos sabios nuestros, de no muchos años antes que nosotros. Y bueno, para el tema que nos ocupa, vamos a utilizar mucho los trabajos de Rabbi Aryeh Kaplan, uno de los rabinos contemporáneos. Ya falleció a una edad muy joven, de 48 años. Hizo un trabajo extraordinario investigando todo este tema a propósito de libros tan importantes como Sefer Abahir, un libro escrito por Rabbi Nehemiah Ben Hacaná. Fue maestro de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir y de los grandes danaítas. Y en principio, el Rav Kaplan hizo un trabajo bien concienzudo, bien eh, pleno de investigación. Nada fue de manera, ¿cómo se diría?, eh, pragmática, sino todo basado en el rigor de lo que es un estudio académico, sin olvidar, por supuesto, la santidad de los manuscritos y de los libros que antecedieron todo ese trabajo, como Sefer Abahir, como Jalot Rabatí, como Sefer Hakané, libros importantes en el tema de la Kabbalah. Rabbi Aryeh Kaplan, que vivió entre 1934, nació en 1934 y falleció a una edad muy temprana, 1983, fue un físico, un científico, pero además un erudito de judaísmo, un hombre que introdujo toda su conciencia en el tema de la Kabbalah, que dedicó gran parte de su trabajo a hacer accesibles las tradiciones místicas judías desde la época de nuestros profetas insignes, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, etcétera, todos ellos. Y intentó con mucho éxito hacer accesibles estas tradiciones místicas judías a un público moderno. Escribió varios libros. Meditación y Kabbalah es uno de ellos. Otro se llama Biblia y Kabbalah. Y otro se llama, todos estos escritos en inglés, Jewish Meditation, la meditación judía. Y en todos esos libros él trata el tema de una manera muy amplia, dando ejemplos, dando técnicas y también advirtiendo que hay que tener un grado muy elevado de conciencia para poder meditar en los nombres de Dios y acceder a Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es una suerte de profecía a un nivel personal. Es decir, no está entrando a lo que se llama nevuá,
directamente, como en el caso de los grandes profetas, sino algo que él puede acceder a la conciencia divina, entender cosas que están pasando, poder dar consejos a otras personas que necesitan tener esa, llamémosle, información. Y de hecho, vamos a ver en el momento que nos introduzcamos en los textos, vamos a ver de qué manera él logró este cometido. Al final del cuento, resulta que Rabbi Aryeh Kaplan realiza una investigación histórica y textual exhaustiva para demostrar la idea de que la meditación no es una práctica histórica únicamente relativa a religiones o filosofías orientales. Por el contrario, así como nosotros rezamos y todos los pueblos del mundo tienen una suerte de rezos, también la meditación y la profecía era bastante eh, difundida a través de la meditación por los grandes sabios en el judaísmo. No solamente meditaban en la India, en el Tíbet, en otros lugares, ya en los periodos muy, llamemos, tempranos de la historia religiosa del pueblo de Israel, ya existían esas prácticas. Su tesis central es que existe una tradición de meditación profunda, sistemática y altamente desarrollada en el corazón del judaísmo, particularmente dentro de la Kabbalah meditativa. Recordemos lo que estudiamos hace algún tiempo, que hay tres tipos de escuelas cabalísticas. La escuela teórica, que solo se encarga de entender la teoría, saber qué es lo que está pasando. La meditativa y la Kabbalah práctica. La Kabbalah práctica está virtualmente prohibida porque es una manera de manipular ciertas cosas, ciertas fuerzas de la naturaleza, y no tenemos nosotros el estatus de santidad, de pureza espiritual. Todos estamos contaminados con todo tipo de impurezas. Tumat met, la impureza causada por, digamos, la muerte, y toda suerte de cosas que andan por ahí que no nos permiten acceder a este tipo de prácticas. Pero sí, entre la teórica y la práctica, las escuelas cabalísticas teóricas y las escuelas prácticas, hay la meditativa, que tiene mucho que ver con el tema práctico. Por lo tanto, Rav Kaplan quiere enseñarnos de que realmente la meditación y por ende la posibilidad de acceder a Ruach HaKodesh, al espíritu de profecía dentro del judaísmo, es básicamente una forma que existió siempre, pero que fue ocultada deliberadamente. ¿Por qué? Por el declive general de ciertas prácticas que contaminaban la pureza de, digamos, las diferentes escuelas cabalísticas, su contenido, sus textos, etcétera. Este no es un texto de manual, nada que ver, sino un estudio, por un lado académico, comparativo, de todas las técnicas meditativas descritas en las fuentes hebreas, desde la época del Tanaj, la Biblia, pasando por los maestros llamados los Hasidim de Ashkenaz. Hasidei Ashkenaz eran sabios judíos muy piadosos, muy místicos. Entre ellos se destacaba Rabbi Yehuda Hasid, alrededor del siglo
18. Entonces, la estructura de toda esta información está dada de la siguiente manera. Primero, un desarrollo histórico y temático. Se argumenta que las raíces de la meditación judía se remontan a las experiencias de los profetas, los Nevi'im. Se analiza términos bíblicos como itbodedut, que significa autoaislamiento, estar en un lugar absolutamente en soledad. Varias técnicas, una de ellas, ir a montañas, a lugares altos donde el corazón, el alma, el cerebro, el intelecto de el místico, llamémoslo así, o del cabalista que quiere meditar, permitían acceder con más facilidad a esa, digamos, comunicación, un poquito incipiente al principio, pero el lugar se prestaba para poder acceder a toda esa experiencia de conciencia a partir de nuestro propio yo. Entonces, Rabbi Nachman de Breslav, por ejemplo, solía ir a los bosques, utilizando como mantra la frase Riboino shel Oilom, soberano del mundo, Riboino shel Oilom, soberano del mundo, y Bodedut. Pero él decía que hay que hacerlo no necesariamente en hebreo, sino en el idioma que la persona tiene facilidad de comunicarse con el alrededor, con su, digamos, medio. Y si es así, con el medio físico, igual va a ser mucho más fácil conectarse con la divinidad. Entonces, eso es lo que se llama Itbodedut, autoaislamiento, introspección, etcétera. Hay otra técnica que se llama Hagut, que significa una especie de meditación utilizando frases previamente establecidas para acceder a esos estadios de conciencia alterada a los que quería llegar la persona. Por último, hay lo que se llama Sijá, que tiene que ver con lo que Itzhak Avinu, cuando salía la Suach Basadeh, para meditar, orar en el campo, y la Biblia habla cuando llegó Rivka, su prometida, a la tienda de su madre y su padre, etcétera, para conocer, tener el primer contacto visual con Isaac, con el que posteriormente iba a contraer su matrimonio. Entonces, esta sija es una conversación divina, a menudo traducida como contemplación también. Ya dijimos que figuras como Isaac vino, que salió a meditar al campo, como dice Génesis 24:63, son presentadas como ejemplos tempranos de estas prácticas. En el Talmud se discute prácticas de los llamados Hasidim Rishonim. Los Hasidim Rishonim rezaban lo que nosotros hacemos en Shaharit. Rezaban, Shaharit nos toma a nosotros una hora, más o menos, 50 minutos en términos generales, pero a ellos les tomaba 3 horas. Una hora se sentaban para tener la sensibilidad, adquirir el estado emocional, intelectual y además de una respiración controlada, una hora, para disponerse a rezar la amidad por otra hora, y luego de esa hora de rezar la amidad, de 19 bendiciones, que normalmente toma 6, 7 minutos, una hora para ellos, porque meditaban en cada palabra, cada nombre de Dios. Eso todavía lo podemos hacer. De hecho, muchas personas lo hacen al rezar, tomar mucho más tiempo y meditar en los nombres de Dios
como los hemos estudiado, si se acuerdan, en el libro eh, Hayei Ora, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa? Sharei Ora, perdón, estaba hablando de otro tema. Sharei Ora, así se llama la Rabbi Yosef Yekatilia. En todo caso, eh, esa era una de las formas y terminaban bajando después de la mitad de una manera que una hora ellos recitaban salmos como el Salmo 145, Asher Yoshua Beiteja, otras oraciones contenidas en los Sidurim, compuestas por algunos sabios cabalistas, etcétera. Después, dedicaban todo eso para prepararse mentalmente, hacer la oración buscando un estado de kavaná, intencionalidad y concentración puras. Por otro lado, había otra escuela llamada la escuela de la Merkabá, el carruaje divino. La palabra Merkabá, hay un tanque en el ejército de Israel que se llama Merkabá, pero esta Merkabá alude a la visión del profeta Yehezkel, que vio cómo la presencia divina se, comillas, transportaba o permeaba todas las realidades para llegar esa conciencia divina y esa presencia divina hasta los mundos bajos y materiales como el nuestro. Eso se llamaba Maaseh Merkavah. ¿Cómo Dios puede llegar desde el lugar infinitamente tan lejos que se encuentra su esencia para que su presencia sea palpable en nuestra vida cotidiana? Entonces, eso, llamado así, la escuela de la Merkavah, carruaje divino, esta era una de esas, digamos, prácticas que constituyen uno de los núcleos del trabajo del Rab Aryeh Kaplan. La Merkabah, basada en la visión del profeta Ezequiel, capítulo 1, se refiere a las prácticas meditativas de los místicos judíos, de los cabalistas, de los primeros siglos, del 0 al 500 de la era común, conocidos como Yordei Merkavah, los que descienden y dan un paseo alrededor del carruaje divino. El objetivo no era filosófico abstracto, su objetivo era una experiencia práctica para alcanzar un estado de éxtasis y vislumbrar los misterios celestiales, los palacios llamados en hebreo Ejalot, donde se encuentra ya la presencia divina, y el trono que se llama Kiseh Kavod, el trono de gloria de Dios. De otra manera, estas técnicas incluían posturas específicas, como hacía el profeta Elías, que ponía su cabeza entre las rodillas, o empleando cánticos, repetición de letras hebreas y crucialmente la visualización intensiva de los nombres divinos y letras hebreas conectadas entre sí. Rav Kaplan traduce y comenta textos claves como Ejalot Rabatí y el Sefer Yetzirah, que lo hemos estudiado, el libro de la formación, mostrando cómo este último es un manual de meditación sobre las 10 sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo. Todo eso como un bloque de creación. La siguiente escuela está compuesta por lo que se llama Hasidei Ashkenaz, los que mencioné hace un rato, los piadosos de Alemania, centrándose en figuras como Rabbi Yehuda Hasid, siglo XII hasta el siglo XIII, toda esa escuela se desarrolló, y su obra magna llamado Sefer Hasidim, un libro que abraza todas las prácticas y además conductas morales y éticas para lograr
tener la perfección moral, perfección moral que permita a la persona que quiere acceder a la conexión con la conciencia divina de manera bastante más profunda, tener esa posibilidad. Esto de alguna forma también está relacionado, aunque indirectamente, con lo que Maimónides, el gran maestro del judaísmo español, en su libro Morene Bujim, la guía de los perplejos, habla de cuatro shelemuyot, cuatro tipos de perfecciones a las que debe aspirar la persona para ser un verdadero hombre de Dios. ¿Cuáles son esas cuatro que menciona el Rambam, el Rambam, Maimónides? Lo siguiente, la primera perfección es la perfección física, con comillas. ¿Qué significa? Decía Maimónides que para acceder a la conexión espiritual, intelectual, permanente con Dios, uno debe cuidar su cuerpo y es una mitzvah de la Torá, en ese contexto, hacer ejercicio, alimentarse sanamente, cuidar que no se vaya a enfermar o corromper el cuerpo, porque eso influye negativamente en el alma. Primera perfección, la más básica. Segundo, perfección laboral. Significa la persona debe de tener un trabajo que le permita parnasá, sustento y no depender de los demás. ¿Ok? Y eso es fundamental para él, para llegar a tener la posibilidad que la divinidad pueda ser asequible a esa zona. La tercera perfección, la perfección moral, la ética. El hombre no debe de apartarse de las prácticas morales y éticas que nuestros sabios nos han transmitido en obras importantísimas. Una Pirkei Avot que viene ni más ni menos que de la Mishnah. Otro es, por ejemplo, Mesilat Yesharim, un libro escrito por Abraham Luzzatto, una eminencia que vivió en Livorno, en Italia, fue un gran cabalista, luego pasó a vivir en Holanda, en Ámsterdam. Y tener esos conocimientos claros, qué es ético, qué es moral para una persona íntegra, importante. Ya van tres perfecciones. La cuarta era la perfección que él llama Mut Sichlit, la perfección intelectual, que no es otra cosa que tener la claridad mental para saber distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es luz espiritual y lo que es oscuridad, entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y si esa persona logra las perfecciones que he mencionado, cuatro, tiene la posibilidad de aspirar a una comunión con la conciencia divina de manera clara. Bueno, Hasidei y Ashkenaz tenían claridad en este tema y coincide bastante con el Rambam sobre ese tema. Por un lado, se describe a estos maestros de la Alemania medieval como desarrollando prácticas éticas primero y meditativas después de manera rigurosa. Combinaban, por un lado, un ascetismo moderado. No eran ascetas, no eran ermitaños, pero se, digamos, cuidaban mucho de no estar en ciertos sitios que no le hacen bien al alma, de no tener conexiones con situaciones que puedan corromper la ética y por lo tanto desviarlos pues, la realidad a la que quieren aspirar. Y eso lo combinaban con el tema de rezar para purificar el pensamiento
y combatir los embates del Yetzer Hará, las fuerzas oscuras de la creación que utilizan el Yetzer Hará, que tenemos la inclinación a la que mucha gente es proclive para hacer las cosas mal si se pueden hacer bien. La visualización de nombres divinos era muy intensa. Se meditaba sobre combinaciones de letras, eso se llama tseruf o tiyot, o permutaciones y valores numéricos, gematria, como se dice en hebreo, de los nombres de Dios, especialmente el tetragramatón, Yud Kei Vav Kei, para alcanzar, por supuesto, estados superiores de conciencia y unión con lo divino. La oración, la tefilá, dejaba de ser una recitación mecánica para convertirse en un viaje interno a través del alma hacia el mundo de la Sefirot. Por otro lado, la escuela llamada de Rabbi Abraham Abulafia o también la Kabbalah profética. ¿En qué consistía? Rabbi Abraham Abulafia vivió en el siglo XIII, también en Esfarad, en España. Se consideraba el máximo exponente de la meditación sistemática de la Kabbalah. La Kabbalah profética de Abulafia es esencialmente un camino estrictamente meditativo. Su objetivo no era otro que tender el intelecto, de alguna manera eliminar la manera posible el ego, el ego que siempre sirve de obstáculos, y alcanzar la profecía a través de un estado llamado Debekut. Debekut significa literalmente adherirse a las cualidades de Dios. Por ejemplo, así como Dios es misericordioso, usted tiene que adherirse a esa cualidad divina. Así como Dios alimenta al mundo entero, así usted debe procurar también, procurar dar alimento al necesitado. Así como Dios da sustento a todas las criaturas, incluyendo, por supuesto, animalitos y todo, plantas, en fin. Mi hijo Yosef tenía un compañero en la Yeshiva, Yeshivat Kotel, que hablaba con los árboles, los abrazaba, hablaba con las flores y con las matas, les agradecía a las flores por el aroma, el olor y todo eso, que no es otra cosa distinta a agradecerle a Dios por todo eso que brinda al ser humano mejor calidad de vida. No es lo mismo vivir en un desierto que vivir en un lugar donde hay árboles frondosos, árboles frutales, plantas que son ornamentales y que de alguna manera refrescan el pensamiento, por supuesto, el espíritu de la persona. Entonces hablaba y agradecía. Y dicen que hay una técnica para que las flores crezcan bonitas, que la persona, el jardinero, me acuerdo de un jardinero que es el jardín y el jardinero mismo. ¿Escucharon esa frase tan bonita? Sí. En la canción de mi querido Sergio, dice que él es el jardinero y el jardín al mismo tiempo. Una frase muy bonita, muy linda. Bueno, de eso se trata. Cuidar el medio ambiente, no solamente con palabras y con esto, sino también con oración, para que Dios siempre esté renovando todos esos recursos que son importantes para el género humano, para el planeta entero. Entonces, todo eso con la idea de activar el intelecto de manera clara, pero un intelecto activo universal a través del despertar y redirigir las energías internas del cuerpo y la mente. Las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia, como
núcleo y corazón de su obra, es detallada minuciosamente de la siguiente manera. Purificación primero, es decir, preparación física y mental. Combinación de letras, Srufatiyot, la práctica central. El meditador visualizaba, permutaba, combinaba y cantaba los nombres divinos de múltiples formas, desconectando la mente, óigase bien, de las asociaciones normales de las palabras. Esto lleva a un estado alterado de conciencia, pero claro y guiado. Por otro lado, utilizaban movimientos de la cabeza, gestos físicos para acompañar la visualización de las letras y ayudar al flujo de la energía. Respiración y canto. Patrones de respiración ligados a la recitación, similares a mantras, pero utilizando letras del nombre de Dios. Por ejemplo, inspirando aire, inspirándose en el valor numérico de la letra Yud del nombre de Dios. Exhalando el aire, como cuando decimos He, la letra He del nombre de Dios, exhalando el aire y contando hasta 5 con el valor numérico de la letra He del nombre de Dios. Inspirar nuevamente contando 6. Recordemos, la sefirá que representa 6 sefirot, es decir, Parzuf que se llama Zer Ampin, todas las sefirot que tienen que ver con las emociones. Emociones, 6 emociones que tienen que ver con Hesed, bondad, Keburá, rigor, disciplina, equilibrio, Tiferet, ¿sí? Netzach, que significa continuidad, no empezar algo y dejarlo abandonado por ahí, ni siquiera a la mitad. Si no empezamos y no continuamos. Disciplina, importante. Después, una suerte de lo que se llama Hod, que es magnificencia por un lado, pero al mismo tiempo también significa majestuosidad. Que todo eso impregna en nosotros algo de lo que los sabios dicen que el pueblo de Israel tiene. Dice nuestros sabios, Kol Israel Benei Melahim. Todos los hijos de Israel son príncipes. Porque Israel significa eso, un príncipe de Dios, un ministro de Dios sobre la faz de la tierra. Y todas esas, terminando con Yesod, fundamento, la parte de la energía sexual, manejarla bien. Y por último, Malhut, atraer todo eso a la letra Hei última de nombre de Dios, exhalando después de hacer la inspiración de ese aire, contando a 6, el valor numérico de la letra Vav, y exhalando otra vez con la letra Hei. Hei, exhalando, contando 5. Se logra, si se hace 3, 4, 5, yo recomiendo, inspiraciones y exhalaciones con estos métodos, utilizando las letras de los valores numéricos del nombre divino, se va adquiriendo conciencia de esa divinidad y la mente se pone clara. Por experiencia les cuento, eso funciona de esa manera. Luego, ¿qué ocurre después con esto? Hay, dice el Rav Kaplan, haciendo una comparación de estas técnicas que he mencionado, de manera cautelosa. Él compara de manera cautelosa con prácticas del yoga y la meditación tántrica. No es lo mismo, pero así como rezan todos los pueblos del mundo, estas prácticas que también están en el judaísmo, están en otras religiones o filosofías de vida. Entonces, señalando que hay un paralelo en el uso de mantras, visualizaciones y energías internas. La cuarta escuela de la Kabbalah es la Kabbalah luriana. Rabí
Isaac, el punto de vista de lo que se llama Ruach HaKodesh. De hecho, él tiene un libro que se llama Sha'ar Ruach HaKodesh, la puerta para aspirar a la conexión con la conciencia divina de manera clara, verdadera y no de una forma engañosa como en algunos casos conocemos hay ese tipo de prácticas. Y entonces aquí, ¿de qué manera ocurre? Se examina las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria, el Aria Kadosh del siglo XVI, y su escuela de Tzfat. Si bien el urianismo se centra en la reparación cósmica, lo que se llama Tikkun Olam, tiene un fuerte componente meditativo para llevar a cabo ese objetivo. Por ejemplo, la meditación de Kavanot durante la oración y los mandamientos cuando se cumple una mitzvah. Los sefaradín lo usan muchísimo antes de cualquier mitzvah que van a cumplir. Por ejemplo, estamos en la época de la fiesta de Sukkot, Haka Sukkot, y vamos a hacer la primera bendición del Arbat Minim, las cuatro especies. Acá hay un Leshem Yehud Kutcha Birihu Ushgente. Leshem significa a nombre de la intencionalidad de unificar las letras sagradas del nombre Yud Kei Vav Kei Beyihudah Shelim de manera bien unida, una unicidad realmente compacta. Beshem Kod Israel, en nombre de todo el pueblo de Israel. Gine, he aquí, si es en plural, Anachnu Baim Nekayem Mitzvat Netilat Lulav, por ejemplo, Arbat Minim. ¿Para qué? Para cumplir con todas las intenciones, las kavanot, y que Dios lo acepte arriba como si hubiésemos hecho énfasis en todos los detalles de esas kavanot. Eso es una suerte de meditación antes de cumplir. Lo mismo, nos vamos a poner tefilín. Para unificar el santo nombre de Akadosh Baruj Hu y su santa presencia, ¿sí? Es aquí que me dispongo a ponerme los tefilín, unificando su nombre Yud Kei Vav Kei, y de hecho los tefilín es eso, unificar la conciencia humana con la conciencia divina. Hay arba parashiot, cuatro diferentes secciones de la Torá. En la cabeza son cuatro separadas. En la del brazo es una sola cajita donde están todas unidas, pero hay unificación. Y eso es lo que se llama meditar antes de cumplir una mitzvah. Por lo tanto, esta práctica lo que trata es afectar las dimensiones superiores y unificar toda esa luz que permea la Sefirot a través de los nombres divinos. Una práctica menos individualista que utilizaba Rama Bulafia se enfocaba en kavanot específicas, intenciones muy puntuales para cada palabra de la Amidá, la tefilá, visualizando cómo las letras y los nombres ascienden y se recombinan en los mundos espirituales para restaurar la luz divina, Oren Sofa Mitpashet, en el mundo acá, en todos los universos. El Rav Kaplan explica conceptos como el Tzimtzum, que hemos estudiado ese tema, la contracción divina y los Partzufim, las configuraciones divinas, no solo como comillas, una suerte de teología o teosofía, sino como un mapa, mapas para la experiencia meditativa. Por último, la escuela hasídica. La escuela de los hasidim, que empezó en el siglo XVIII, que intentó democratizar los elementos de la Kabbalah, sobre todo la Kabbalah de Rabbi Isaac Luria,
haciendo hincapié en, primero, debekut, apego o unión con Dios, con todos los actos de nuestra vida. Y simplificaron las complejas cabanot, o sea, intenciones luriánicas, promoviendo Itbodedut por un lado, es decir, estar a solas, en la interpretación como la de Rabbi Nachman de Breslav. Esto se convirtió en una conversación informal, espontánea con Dios en soledad, una meditación discursiva. Por ejemplo, hay un trancón en la vía, en la calle, en la carretera, donde sea, y no nos podemos mover. En ese momento aproveche eso que está en el carro, no se distraiga de lo que está pasando alrededor, pero concéntrese en hablar con Dios, con sus palabras normales, como cuando se habla a un papá, como cuando se habla a un amigo, con familiaridad, utilizando palabras no rimbombantes, sino comunes y corrientes. Entonces, luego está, en segundo lugar, la itbonenut, no ibodedut, sino itbonenut, que significa contemplación profunda de un nombre de Dios, un objeto o una idea para ver chispas de divinidad dentro de él. Por ejemplo, algunas señoras hacen esto cuando prenden las velas de Shabbat. Se concentran en las llamas, ven cómo las llamas tienen varios colores, cómo esas llamas son de alguna manera representativas del alma humana, diferentes componentes, colores, y ver cómo, así como la llama tiende hacia arriba, nuestra alma y nuestra inspiración debe ser hacia Dios, siempre hacia arriba. Entonces, esa es una de las maneras prácticas y bonitas de cumplir con esta meditación. Tercero, abodá begashmiut, servicio a través de lo corpóreo, transformando actos mundanos en oportunidades de meditación. Por ejemplo, se me presenta la posibilidad de darse de acá a alguien necesitado. Muy bien. Utilice ese momento que va a darse de acá y reflexione, medite. Qué bueno es siempre estar del lado de los que dan. Mucho mejor que estar del lado de los que reciben. Dar es un privilegio. ¿Quién puede dar? El que tiene, aunque sea poco. Por lo tanto, reflexionar y Dios siempre me permita ser de aquellos que comparten, que dan, que tienen esa posibilidad, que además es una cualidad y característica de Dios. El único que siempre da y no tiene necesidad de recibir nada es el Creador. Así de sencillo. Tercero, o cuarto ya en este caso, debekut en la oración, el canto, uso de melodías. Los Hasidim, ustedes pueden ver a judíos tan queridos y tan de verdad apreciados como son los Hasidim de Lubavitch. Tienen nigunim. Nigunim son melodías hasídicas, melodías que entonan una y otra vez. Y hay que ver cuando hay un grupo grande de personas que lo hacen al unísono, sobre todo en Shabbatot, días de fiesta, o cuando hay Idba'adut, o Fabrengen, dicen ellos, creo que en Yiddish se dice así, Fabrengen, sí, Fabrengen. Entonces, allá tienen nigunim. ¿Cuál es la idea del nigún? La melodía, el cántico. Elevar el alma, elevar el alma a través de ese sentimiento. Yo el otro día, no lo cuento, está acá mi amigo Sergio,
Pero el otro día me quedé sentadito, apoyado muy tranquilamente en un mueble, escuchando la composición y pensando en cada una de las palabras muy bien puestas allá, con la melodía tan bonita. Y le adelanto algo, mi querido Sergio. Lo puse en mi sistema que tengo acá cuando toco batería y tuve el placer de acompañar esa melodía tocando la batería. Y fue un momento de éxtasis, créame, un momento de éxtasis tan bonito. Lo repetí un par de veces. ¡Wow! Me sentí wow, inspirado. Binah me entiende, Jochma me guía. Lindo, hermoso. Entonces, de esa manera, eso se puede utilizar, porque de hecho, los Hasidim son tan famosos porque tienen los bailes hasídicos tan bonitos en matrimonios, en momentos de alegría, un Brit Milá, siempre que hay un momento de alegría. Y la verdad que es muy inspirador ver cómo hay un éxtasis espiritual, tanto así que los maestros hasídicos dicen que es una manera de rezar con movimientos, tomando como base la música. Un sordo no puede entender eso, por ejemplo. Ve a unos tipos ahí saltando, haciendo piruetas y todo lo que sea. También aquel simple que no tiene la sensibilidad espiritual, aunque tenga oídos para escuchar, no puede inspirarse y sentir cómo el alma se eleva a través de estos nigunim o de estas melodías. Bueno, eso es Debekut, uso de melodías y bailes para alcanzar estados de éxtasis y unión con lo divino. Bueno, esto es apenas, digamos, una suerte de puente entre lo que científicamente se sabe y lo que la práctica cabalística también reconoce. Rav Kaplan, como físico, pero además como un gran sabio, a menudo señala paralelos entre los estados descritos por los místicos, los estudiantes de neurociencia, la psicología moderna, sugiriendo que estaban mapeando territorios de la mente humana. Eso mismo en la práctica que mencionamos ahorita en las escuelas cabalísticas. En resumen, hay acá una suerte inspiradora que no solamente rescata del olvido una tradición importante que cuando se destruyó el templo se olvidó o casi se olvidó y se reveló para algunos pocos privilegiados y se dedicaron más al estudio intelectual, que es una gran, digamos, oportunidad de crecimiento espiritual también, el estudio de la Torá, del Talmud, de la Salahot y todo. Pero todo eso, si no se acompaña con la sefirá o las sefirot de las emociones para utilizar la Vav del nombre de Dios como una escalera y ascender, la labor del crecimiento espiritual no está concluida. Por lo tanto, señores, nuestro tema siempre va a ser adquirir no solamente conocimientos de la Biblia, del Talmud, de la Kabbalah, sino aplicarlos y crecer con vivencias. Rav Kaplan menciona pasajes muy claros, por ejemplo, que realiza una exégesis filológica de términos clave en la suerte esta de entender cómo este desarrollo espiritual, profundizando en los temas que hemos mencionado, y él argumenta que muchas veces
cuando no tenemos el privilegio de estudiar los textos originales, se llega a distorsionar, como cuando alguien llega a disparar, comillas, o lanzar un cohete hacia la luna, pero hubo una pequeña desviación acá, milimétrica. No fue directo, no fue así. Ese cohete o esa nave espacial hacia la luna no va a llegar al sitio donde se debería llegar, porque parte de un punto que es casi despreciable acá, en el inicio. Pero cuando se va separando, como todos sabemos que ocurre cuando hay desviaciones, nunca se llega a la meta. Y en este caso, la meta es elevarnos íntegramente, de manera holística, en todos los aspectos intelectuales, emocionales y de nuestra alma. Fíjense bien, dice que hoy en día está prácticamente en el olvido, sino porque hay pocos privilegiados que tienen este mérito de poder todavía hacer uso de estas prácticas que elevan, no solamente de manera material el cuerpo de la persona, hay santidad en el cuerpo, sino que el alma también se nutre de manera increíble. Los nevií, los profetas, eran meditadores expertos. Se explica que los estados proféticos no eran meros fenómenos pasivos. ¿Ustedes sabían que había escuela para profetas? Había academias para preparar profetas. Y eso se llamaba Benei Aneviim, los hijos de los profetas. Acordémonos del concepto en el judaísmo. Un hijo puede ser biológico o puede ser porque fue discípulo de alguien que lo formó espiritualmente. Los sabios de la Torá, el ejemplo, el Rebbe de Lubavitch, no tuvo hijos biológicos, pero todo el mundo sabe que cada uno de sus Hasidim es un hijo espiritual de ese maestro insigne, de ese gran líder del hasidismo, que tanto bien ha hecho al mundo. Muchos judíos se han reencontrado con sus fuentes, a pesar que estaban alejados, en los lugares menos sospechados. Mi hijo Abrumi, que está con su grupo después de salir de sus años, ustedes saben, no puedo decirlo explícitamente, se fue por un viaje al oriente, Singapur, Vietnam, Tailandia, Camboya, eh, Balí. En todos esos sitios, menos en Balí, cantidad de israelíes que conocieron lo que es un Shabbat en las casas de Lubavitch. Lugares donde quieren comer, vengan, aquí hay donde comer y comer sabroso. Ah, también podemos rezar, ¿quieren rezar? Y bueno, divino. Todos los sitios, increíblemente, de esa Asia geográficamente lejana de las fuentes judaicas, ahí hay remanentes de Sheluhim que ha mandado allá al movimiento Lubavitch para darle vida. Bueno, acá en Colombia tenemos Salento, tenemos San Andrés, tenemos Medellín, tenemos Cartagena, todos esos lugares. Nadie puede decir no tengo dónde ir a rezar porque es un lugar que es inhóspito para los judíos. Hay allá donde ir. Y así en todas partes del mundo. Por lo tanto, señores,
Benaya Nevi'im, los hijos de los profetas, eran aquellos estudiantes que se preparaban desde pequeño para lograr, en un momento determinado, aspirar de manera individual y quizá para bien del pueblo de Israel, de llegar a la nebuá, de llegar a la conexión con Dios de una manera bien clara, donde los mensajes son extraordinariamente claros. Entonces, los profetas utilizaban música, como el rey David con el arpa, Ginor de David. Usaban ayuno, soledad limitada, ¿no? No ermitaños, soledad momentánea en ciertos sitios. Y una intensa visualización interior para alcanzar el estado receptivo de la presencia divina, como el caso de Maaseh Merkabah, del profeta Yehezkel. Estos maestros sugieren que había escuelas que enseñaban de manera práctica cómo acceder a ese estado de conciencia. Transmitían técnicas para alcanzar esa conciencia elevada. El Talmud habla de los Hasidim Rishonim, los primeros piadosos, en el sistema, digamos, de los idiomas occidentales. Piadoso ha sido un poco distorsionado. Hasidim Rishonim significa que iban más allá de la práctica obligatoria de algo, de una mitzvah. Ellos iban más allá de todo eso. ¿Qué significa? No por obligación, sino porque había un estado de gracia, un aprendizaje que entraba por los poros, que entraba por los ojos, que entraba por los oídos, por la boca y también con movimientos. Entonces, estos primeros piadosos, cuando rezaban, 3 horas les tomaba rezar. 1 hora antes preparándose para rezar, la hora del rezo y la hora siguiente para bajar al nivel de seres mortales comunes y corrientes. Esto no era un solo momento, un mero momento de recogimiento, sino un proceso técnico de concentración, limpiar la mente de distracciones, olvidarse de los problemas del trabajo, olvidarse de lo que dejé en la oficina o de lo que me corrió el tráfico, fijar la atención en el significado profundo de cada una de las palabras y sobre todo con la conciencia de la presencia divina está frente a nosotros cuando rezamos. Por eso el Aarón Acodes, los sefardíes le llaman Ejal, ¿sí? Es una palabra compuesta. Hey Kol, la letra Hey del nombre de Dios que representa todas las posibilidades de entrar hacia la conciencia divina. Y esa letra Hey es la última Hey del nombre de Dios que alude a la Shekinah, a la presencia divina. Y ahí está, tal como dice con ella Zohar en el Tikkun 32. Por lo tanto, señores, fijar la atención en el significado profundo de las palabras y en la presencia divina con la intención clara que para ellos era un estado mental logrado, no solo una buena disposición, sino un estado logrado mental, espiritual y físicamente. Estas técnicas incluyen la repetición lenta y enfocada de versículos, la contemplación de la grandeza de la creación, un precursor de Itbonenut hasídico en la práctica de la humildad extrema como forma de disolver el ego que bloquea la percepción divina. Un verdadero maestro no tiene orgullo. Un verdadero maestro que enseña cómo conectarnos es el mismo ser para todos los seres que lo rodean, a los que conoce y los que desconoce. No hay élites,
Todos, eso se llama Ishtavut en hebreo, que además es una escuela de Kabbalah muy importante, donde todo lo que está tiene el mismo valor para mí. El rico por rico, el pobre por pobre, iguales. Shavé significa son comparables, no hay distinción. El alma también está en ese nivel. Dios dice que Ner Hashem Nishmat Adam, una vela de Dios es el alma humana. No dice personas especiales. Todas las almas humanas son una vela de Dios. Quiere decir, están inspiradas por la luz divina. Y por lo tanto, cuando hablamos de esto, hay que tener esa grandeza moral de ser afable con todo el mundo, de relacionarse con todo el mundo por lo que es, no por lo que representa y no por lo que tiene. El que vea a un hombre o a una mujer a nivel del alma no se contamina con el tema de, ya sabemos cuáles son esos temas, pensar que la figura humana femenina de fulanita promete, es bella, es hermosa. No, usted relaciónese con el alma, olvídese del cuerpo. Y va a ver entonces usted cómo esta Ishtabut lo ayuda a elevarse por todos los temas materiales, sensuales, sensoriales, etc. Por otro lado, hay lo que se llama acá cánticos de invocaciones de Jodayá o Jodaá. Es decir, una persona entona un cántico o invoca una oración que no era una plegaria en el sentido convencional, sino una secuencia de sonidos, nombres divinos, letras que aparentemente no tienen ningún significado semántico, diseñadas para forzar las puertas de los mundos superiores. Eran recitados cientos o miles de veces. Hacían también una visualización guiada del viaje. El meditador no improvisa. El meditador tiene como un turista que tiene bien claro el itinerario que tiene que seguir. Exactamente el que medita en estos temas cabalísticos visualiza su ascenso a través de 7 Heijalot, 7 palacios o templos celestiales, cada uno custodiado por ángeles a los que hay que mostrar, comillas, un sello apropiado, que son combinaciones de nombres divinos para que esas puertas se abran. Y no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de meditación profunda hacia los mundos espirituales. El objetivo de todo esto es llegar ni más ni menos ante el trono de Dios con conciencia, con el plano terrenal. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sergio. Gracias. Shabbat Shalom a todos, muchas gracias. Shalom. Cuídense mucho. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias.